también comiencen a mandarnos sus dudas que tengan respecto a lo que estamos viviendo en torno al coronavirus en Chile, en realidad en el mundo, porque esto es a nivel mundial, no es que un país lo tenga y otro no, esto es la globalización, también pasa por este tipo de cosas, ¿no es cierto? Más 569 78 88 07 70, más 569 88 07 70, porque vamos a conversar ahora mismo, ya está acá en el estudio el doctor Miguel O'Ryan, que es infectólogo, académico en el Instituto de Ciencias Biomédicas e investigador asociado al Instituto Milenio de Inmunoterapia, además en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenos días. Buenos días, aquí estamos, atareados. Atareados, ¿ah? A ver, primero, ayer el ministro de Salud habló, ¿no es cierto?, respecto a la situación actual. Dijo que muy pronto seguramente vamos a pasar a la fase 3. ¿Qué es pasar a la fase 3? Pasar a la fase 3 significa que ya la transmisión del virus entre los compatriotas pasa a ser más intenso, más significativo. Ya no solamente podemos trazarlo a las personas que vienen de viaje, porque empezó a pasarse de la primera persona que llegó de viaje de afuera, se lo pasó a otro, ese se lo pasó a otro, y ya no tenemos la capacidad de seguir la trazabilidad de tal manera que pueda aparecer un nuevo caso y no podemos encontrar dónde estuvo el contacto que vino de afuera que lo contagió. No se pierde esa trazabilidad. O es, por ejemplo, vino una persona de afuera. Vamos a hacer preguntas bien concretas. Sí. Llega una persona de España. Sí. El papá llegó de España. Al llegar de España, tiene que hacer cuarentena. Tiene que hacer cuarentena. Por favor. Tienen que hacer cuarentena. Es decir, cuarentena significa durante 2 semanas estar en su casa con todas las medidas. ¿Cómo? Tiene que estar en su casa, si está sin síntomas, en observación. Básicamente haciendo su vida normal en su casa. Si está sano, haciendo su vida normal. Pero en la casa. En la casa, en su casa. La idea es que esté aislado, solamente en contacto con su grupo familiar. Tampoco se trata de que llegue a su casa y se aísle en una habitación, porque las medidas tienen que ser proporcionales. Estamos hablando de una persona que está sin síntomas, que solamente tiene el factor de riesgo de haber estado afuera y puede que haya estado en contacto. Esa persona tiene que quedarse en su casa por 14 días. Pero la posibilidad de que tenga, y aunque todavía no tenga los síntomas, y contagie al resto de su familia. Es una muy buena pregunta, lo que sugiere todo lo que hemos ido aprendiendo, porque seguimos aprendiendo, que si no tiene síntomas, aunque esté incubando el virus, es muy poco probable que lo esté transmitiendo a su familia en ese minuto. En el momento que él adquiere los síntomas, es cuando se hace transmisor. Entonces dice, bueno, pero ¿por qué no lo aislamos de frentón? Porque no es menor estar 2 semanas sano, solo, en una habitación, en una casa, especialmente si son miles los chilenos que han vuelto en este periodo. Entonces, las medidas van siendo proporcionales al riesgo que uno es como agente transmisor. Entonces, si uno está sano, se aísla en su casa y sigue conviviendo cual menos 2 semanas con su grupo familiar. Si puede mantenerse un poco más alejado, mejor. Si empieza usted con cualquier síntoma respiratorio, se queda en su pieza y avisa para que le hagan el test. Y ahí viene la segunda fase de aislamiento, si yo empiezo con síntomas. Ahí ya viene todo un protocolo de aislamiento en la casa donde yo tengo que separarme de mis familiares, y hay toda una manera que el familiar puede entrar a dejarme comida, ese tipo de cosas, con un sistema de protección, con mascarillas, con lentes, en ese caso. Pero eso van a ser contactados por las autoridades para hacer esa medida de aislamiento en la casa. Tercero, si yo en realidad no me siento muy bien, estoy con fiebre, o tengo factor de riesgo que podremos entrar a conversar, y vengo de afuera, yo debo ir. Me van a decir, vaya al centro asistencial, porque probablemente esos 15 días lo voy a hacer en el hospital, bajo tratamiento, o bajo observación y tratamiento. A ver, póngase los fonos, porque ya tenemos una consulta a través de nuestro WhatsApp, más 569 78 88 07 70. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola. Cecilia, mira, tengo una duda. Si yo, por ejemplo, me contagio con el coronavirus, ya voy a mi casa, hago la cuarentena y lo supero y me mejoro, estoy de alta.
¿Es probable que me vuelva a contagiar nuevamente con el coronavirus o tengo algún tiempo de inmunidad? Esa es mi consulta. Chao, gracias. Gracias a ti. Buena pregunta, todos estamos acá con la misma curiosidad justamente. Muy importante pregunta, y la respuesta es que basado en la evidencia que tenemos hasta ahora, y vuelvo a decir, estamos todos aprendiendo, pero basado en la evidencia que tenemos hasta ahora, sugiere que la gran mayoría de las personas que van a tener cuadro infeccioso van a quedar con inmunidad, van a quedar protegidos contra una reinfección. No sabemos aún por cuánto tiempo. Si uno toma el paralelo con otras infecciones virales parecidas, uno podría suponer que va a ser por muchos años, sino de por vida. No lo sabemos a ciencia cierta todavía. Ahora, habiendo dicho esto, hay reportes de unos pocos casos, porque a mí, como académico, me parece importante también decir lo que la evidencia que tenemos. ¿Cuándo la tenemos? Porque no tenemos toda la evidencia. Hay reportes en China de una mujer y un par más que tuvo una segunda infección 3 a 4 semanas después de haber tenido la primera. Sabemos que hay casos raros de situaciones que eso puede ocurrir para cualquier infección viral, que la respuesta inmune a la primera no haya sido suficientemente robusta. Pero la evidencia sugiere que eso es raro, escaso, dado la evolución epidemiológica, y que lo más probable, para responder a la pregunta, es que vamos a quedar protegidos. Respecto al test también, ¿no es cierto que uno se puede hacer? Uno llega o tiene síntomas, avisa a la autoridad y a través de una receta médica te indican hacerte el test para ver si tienes o no tienes el virus. Pero también uno puede preguntarse, si yo estuve en contacto, por ejemplo, si vengo llegando de España, en Italia o no sé, y no tengo síntomas todavía, pero yo quiero saber por las dudas, porque estuve con una persona que después supe que sí tenía coronavirus. Puedo hacerme el test. De hecho, el diputado Giorgio Jackson se lo hizo porque había estado con una persona que después supo que tenía coronavirus y ahora anunció que le dio negativo. Pero, ¿puedo hacerme el test? ¿Amerita? La palabra puedo es muy amplia. De poder, puede. Ahora, si lo puede conseguir es otra cosa. ¿Dónde se lo va a hacer? Si está disponible. La pregunta es si es útil para sentido. Y la respuesta más, en este momento, más fuerte, probablemente no. Probablemente no es útil. ¿Y por qué no sería útil hacerse el test si yo no tengo ningún síntoma, a pesar de haber estado afuera y estar en observación? Porque ese test puede que, si yo estoy incubando la infección en etapa muy temprana, todavía me quedan 4 o 5 días para desarrollar los síntomas, puede salir negativo. Y me lo repito 3 o 4 días después y sale positivo. De tal manera de que eso por un lado. Y por otro lado, si todas las personas empezaran a tratar de buscar hacerse el test, no daría capacidad para guardar el test para quienes realmente es importante. De tal manera que en este momento no sería una recomendación, en este momento, hacerse un test si yo no tengo ningún síntoma. Doctor, vamos a ir a comerciales porque están llegando más preguntas y a la vuelta seguimos con el doctor O'Ryan hablando de coronavirus. Conversación y noticias que siguen hasta la 1 de la tarde y a las 2 al aire libre. Una visión a largo plazo, compatible y equilibrada. Sustentabilidad en cooperativa. Con Osvaldo Lizama. Una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos. Un artículo publicado en la revista Nature reveló el peligro que enfrentarán en el futuro las comunidades costeras a nivel mundial, producto de la emergencia climática y del aumento en el nivel de los océanos. De aquí al año 2100 podrían desaparecer la mitad de las playas de arena en el planeta. Si se mantiene el nivel de emisiones de gases, en los próximos 80 años desaparecerán unos 132.000 kilómetros de costas, alrededor de un 49,5% de las playas del mundo. Sin embargo, si se hacen las reducciones que ya han sido pactadas, igualmente se verán afectadas unas 95.000 kilómetros. En Chile, la situación es particularmente compleja, ya que existen unos 19.000 asentamientos costeros expuestos en los primeros 10 metros sobre el nivel del mar. De hecho, se estima que al menos 18.000 viviendas se verán afectadas de aquí al 2045, más de medio siglo antes de la alarmante realidad mundial. Sustentabilidad en cooperativa. Miradas de largo plazo. Fue una presentación de Sodimac.
Cuidemos la casa de todos. Hace más de 10 años que nos comprometimos para seguir construyendo sueños de hogar de quienes más lo necesitan, mejorando esos espacios comunes que hacen que vivamos más contentos. Si tu comunidad tiene un proyecto, es momento de postularlo en construyendosueñosdehogar.cl para que logremos juntos que ese proyecto que tienen en mente se haga realidad. Sodimac, cuidemos la casa de todos. Las cosas pasan cuando menos lo esperamos. Por eso, estar conectados con un servicio médico de primer nivel es lo más importante. En Clínica Bupa Santiago, conectamos la seguridad y la protección de aquellos que más quieres con nuestro servicio de urgencias 24/7 para cuidarlos en todo momento. Clínica Bupa Santiago, una clínica conectada con lo que tú buscas. Infórmate más en clinicabupasantiago.cl. En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI. Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Construye tu futuro hoy. Estudia en una universidad de reconocido prestigio. En la Universidad Andrés Bello, descubre tu beca y todos los beneficios que tenemos para ti. Becas hasta un 100% en arancel y matrícula. Universidad Andrés Bello, parte del Sistema Único de Admisión. www.unab.cl. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando eliges neumáticos? ¿Neumáticos? ¿Cuándo fue la última vez que elegí neumáticos? Ya ni me acuerdo. La marca, medidas. ¿Por qué no me preguntan de qué está compuesta la materia oscura del universo? Pero elegir neumáticos. Tranquilo, elige neumáticos Westlake. Innovación, seguridad, conveniencia. Westlake, el cambio inteligente. Encuéntralos en nuestra red de distribuidores y oficinas Alfa o ingresa a www.westlake.cl. ¿Te gustaría vivir la mejor experiencia de tu vida? Elige Aysén Patagonia, destino asombroso a solo 2 horas de Santiago, donde conocerás parques nacionales, bosques siempre verdes, lagos y montañas te inspirarán. Navegarás por el lago más grande de Chile y recorrerás campos de hielo norte y sur. La carretera austral, ruta escénica, te guiará en el encuentro con la aventura y la naturaleza. Visita www.aysenpatagonia.cl. Es una invitación de Cernatura Aysén y Gobierno Regional de Aysén. La Cuarta presenta Copihue de Oro Solidario en ayuda a las pymes. Viernes 20 de marzo en Gran Arena Monticello, con los shows en vivo de Power Peralta, Pablo Chile, Trefquila, Pastelito, Guachupé, Natalino, Festa Lag. Vota por tus nominados en copihuedeoro.cl. Compra tus entradas en ticketplus.cl. Los invitados a la alfombra roja donarán para los emprendedores de Chile. Gran Arena Monticello presenta sábado 14 de marzo, Jethro 21 de marzo, Dios salve a la reina. 28 de marzo, Il Divo. 1 de mayo, Creedence. El mejor fin de semana está aquí, en los sábados con ese de Salgamos a Comer. Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma. Ay, no sabía que habías llamado. Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos. Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
¿Cuentas impagas? ¿Llamados de cobranzas? ¿Aviso de embargo y no sabe qué hacer? No se preocupe. Staff Defensa está para asesorar en esta y otras materias. Tomamos su causa como la nuestra. Ya lo sabe, Staff Defensa es su mejor opción. Agende su primera visita gratuita en www.staffdefensa.cl. Escríbanos a contacto@staffdefensa.cl o visítenos en Ahumada 312, oficina 715 Santiago Centro. Somos Staff Defensa. Su causa es la nuestra, a un clic de la tranquilidad total. 21 grados. 21 grados en Santiago. Cooperativa, 11:30 minutos. 11:30 minutos. Conversación, noticias y música. Una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos acá en una nueva mañana en Cooperativa. Estamos con el doctor O'Ryan, que es infectólogo. Estamos hablando, tratando de despejar dudas sobre el tema del coronavirus. Recordemos que ayer el ministro de Salud dijo que estamos a muy poco tiempo de pasar una fase ya de difusión comunitaria de esta enfermedad, donde no podemos trazar el origen en un vínculo. Además, claro, los números de afectados fueron 10 más, que estamos en una fase, dijo el ministro, en que el número de casos debería duplicarse cada 4 días. Bueno, escuchemos las consultas de nuestros auditores. Hola, buen día. ¿Sirve como medida en colegios limpiar superficies con toallas húmedas desinfectantes en las salas y además usar jabón gel a diario? Gracias y felicitaciones por el programa. Gracias. Categóricamente sí, mantener las superficies limpias. Sabemos que en las superficies se pueden depositar secreciones respiratorias donde hay virus y hay reportes muy recientes que están siendo revisados que el virus puede durar muchas horas ahí. De tal manera que estar limpiando frecuentemente con un paño desechable es lo más importante. Probablemente más importante incluso con que usen es diluir, sacar la mugre donde va el virus en un paño y desecharlo en una bolsa plástica, ¿no es cierto? Y con eso es lo más importante. Y lavarse muy bien las manos cada vez que uno hace, antes y después, para que el virus no se vaya a las manos y uno contamine a través de las manos. Escuchamos otra consulta, doctor. Hola, buenos días amigos de Radio Cooperativa, aquí desde el trabajo escuchando. Básicamente es una consulta. Las personas que ingresan a Chile, por ejemplo de España o Italia, ¿ellos reciben una orden para realizar la cuarentena? Es decir, ¿son obligados o quedan netamente a criterio de ellos? Muchas gracias, mi nombre es Sebastián. Chau. Debo admitir que no tengo, como no soy autoridad, no estoy en el sistema público, no tengo exactamente, ni sé cuál es exactamente cuál es el decreto que lleva la mandatoria. Sí, las personas que llegan de un viaje a esos países, firman esto de la declaración de su estado de salud, en fin, y tienen que hacer cuarentena. Lo que pasa es que no hay un carabinero que lo va a ir a obligar. Es una responsabilidad y autoconciencia de que tienen que hacer cuarentena en el sentido de no andar en contacto con otras personas, ¿verdad? Mientras y hasta que tengan síntomas, por supuesto. Y yo quiero enfatizar ese punto para la población, porque uno de los puntos clave que ha hecho OMS para contener y controlar esta epidemia es la población, es ustedes, el auditorio. Cada uno de nosotros tiene que hacerse responsable de sí mismo y de los demás. Si yo vengo de afuera y no guardo la cuarentena, como sé que muchas personas lo han hecho, burlando el sistema, uno tiene que entender que uno se transforma potencialmente en un riesgo para otros. Y especialmente para quienes, para nuestros papás, para nuestros abuelos, que son claramente, o para nuestros cercanos que tienen algún tipo de factor de riesgo, que son los que tienen riesgo de morir si es que llegan a adquirir este virus. Hablemos de las poblaciones de riesgo, porque ya se ha hablado mucho de personas de la tercera edad, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con los niños, las guaguitas, por ejemplo, doctor? Este ha sido un tema de amplia discusión, ya que interesantemente, a diferencia de otros virus respiratorios, en estos primeros 3 meses de esta pandemia ahora, pareciera que los niños estaban siendo de alguna manera liberados de la infección, una infección severa, porque había muy pocos
pocos reportes de niños. Bueno, ahora con más información de los países que, especialmente viniendo de China, que ya va pasando, sugiere que la infección en niños igual empezó a ocurrir con el traspaso del tiempo, llegando probabilísticamente a los niveles semejantes a lo que ocurre en edad adulta y en forma importante también con un cuadro más bien leves a moderados, semejante a lo que ocurre en el adulto joven. Esa es la buena noticia. La no tan buena noticia es que los niños no están naturalmente inmunes a esta infección, no hay ninguna razón para que así fuera, por lo demás biológica, de tal manera que también las precauciones van hacia los niños. ¿Por qué? Básicamente porque sabemos que en general los virus respiratorios de los niños pueden ser, si empiezan a contagiarse mucho, una buena fuente de transmisión en general y nuevamente especialmente para los abuelitos donde hay mayor factor de riesgo. Escuchemos otra consulta. Buenos días, una consulta. Dicen que en el coronavirus los bebés también se contagian. Cuando hablas de bebé, ¿hablas hasta los 12 meses o es más edad? La verdad es que el riesgo teórico, hay pocos reportes en bebés muy chiquititos, pero eso probablemente es porque se protegen más. Un bebé de cualquiera, de nacimiento para adelante, está en riesgo si está expuesto a una persona infectada. Ahora que la lactancia materna, fundamentalmente la lactancia materna pueda proteger al niño, probablemente sí, porque sabemos que la lactancia materna inespecíficamente protege. Estudio específico para este virus aún no hay, pero teóricamente sí hay protección. Así que niño en cualquier edad está potencialmente en riesgo si está expuesto a una persona enferma que está excretando coronavirus. Una pregunta, cuando se dice síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, dolor de garganta y sensación de falta de aire, por ejemplo. ¿Puede ser que uno tenga uno de esos síntomas nada más o tienen que reunirse todos esos? Puede que uno tenga solamente uno de esos síntomas. O sea, si tengo tos, nada más. ¿Me hago el examen, dice usted? ¿Esa es la pregunta? Claro, no, ¿O tengo el virus? Claro. Esto es una cosa de probabilidades. Cuesta hablar de esa palabra en medicina, pero es así. Si yo tengo la constelación de los síntomas que ha presentado la mayoría de la gente, que es la fiebre y tos y decaimiento, y vengo de afuera, de zonas donde hayan habido el virus, le puedo decir... estado en contacto. Sí, le puedo decir, casi con toda seguridad tiene coronavirus, ¿no es cierto? Porque junta todo. Pero si usted estuvo afuera y llega acá y solamente tiene un poquito de moco y no le da ningún otro síntoma clásico, le va a decir, mire, puede tenerlo, pero probablemente no. Baja la posibilidad. Y la pregunta es, ¿me hago el test o no me hago el test? Y ahí está el problema de la capacidad del sistema. Volvemos una vez más. Sí. Escuchemos otra consulta. Buenos días, Cecilia. Buenos días, doctor. Una consulta. Yo mañana viajo en avión, pero dentro de Chile, y con mi hijo, y quiero saber si será prudente ir con mascarilla o es una exageración, considerando de que el viaje es corto y todo, pero igual viaja harta gente. ¿Es prudente tomar esas precauciones o es una exageración? Gracias. Muy buena pregunta. El uso de la mascarilla está aceptado por todos, que es importante si uno está enfermo. Hay un buen uso de la mascarilla, podemos conversarlo después o no, especialmente para evitar que uno contagie a otros. Si uno no tiene síntomas y está sano, la Organización Mundial de la Salud y la mayoría de los expertos dice que la mascarilla no tendría un rol de mucha utilidad. Debo admitir que hay algunos grupos, especialmente en Asia, que sugieren que sí podría tener una utilidad, pero la inclinación actual es que no tendría mucha utilidad, habría un uso masivo, exagerado de mascarilla. Ahora, en una situación específica como que la que usted indica, que uno va a estar en un lugar cerrado, en un avión, donde hay más gente, yo diría que en esta etapa la recomendación actual probablemente sería todavía no usar mascarilla. Si esto pueda cambiar a futuro, donde hay
circulación más importante del virus y hay una demostración que podría tener alguna utilidad, podría cambiar. Pero en este momento no parece necesariamente recomendable usar mascarilla en esa situación. Ya lo han dicho mucho, lo más importante es lavarse las manos mucho tiempo, muchas veces digo, en ese sentido. ¿Otra consulta? Vamos. Hola, buenos días, habla Coca desde Ñuñoa. Quiero preguntarle al doctor qué medidas hay que tomar respecto de los gimnasios. Concretamente, si es recomendable seguir acudiendo a este tipo de lugares o es mejor abstenerse y hacer ejercicio al aire libre o en lugares un poco menos concurridos por otra gente. Gracias. La misma pregunta me la hizo mi hija, con la diferencia que mi hija está en España. Chuta. Y en España está en una situación más avanzada que la nuestra. Y la recomendación que le hice a ella probablemente es diferente a la recomendación que haría ahora, nuevamente por la posibilidad de riesgo que uno tiene en este momento de ir a un gimnasio en nuestro país versus lo que uno tiene en España, donde hay mayor diseminación del virus. En este momento, en nuestro país, donde no hay una circulación importante viral, en este momento no parece necesario el limitar ir al gimnasio o, dicho sea, a cualquier otra reunión relativamente pequeña. El asistir a reuniones ya masivas es algo que vamos a tener que evaluar en los próximos días, vamos a ver qué dice el presidente. Pero reuniones pequeñas como ir al gimnasio, evitarla en este minuto no, pero sí tomar todas las medidas. Y yo creo que en los gimnasios hay que tomar algunas medidas adicionales. Por ejemplo, la fuente de agua que se tiende a compartir. Yo también voy al gimnasio y le he dicho esto ¿Cómo en el gimnasio, el surtidor de agua donde todos toman, ¿no es cierto? Y que está puesto ahí. Claro. Y uno toma con la boca a veces. Y obviamente uno piensa, si uno tiene, alguien viene y está con un poco de moco y tos y vino afuera y está infectado y tiene el vino nasofaringe, puede depositar el virus ahí. De tal manera que limpiarlo en forma frecuente y tomar con botellas, ya dejar de tomar directamente el agua, ¿no es cierto?, de los surtidores, sino que poner botellas y uno andar con su propia botella, lavarse muy bien las manos, estar atento. Si uno está enfermo, por favor, no vaya al gimnasio. Si uno está con cuadro respiratorio, no vaya. Y si uno va a un gimnasio y hay alguien que está con un cuadro respiratorio, tosiendo, ¿no es cierto?, primero decirle, ojalá, en muy buenas palabras, que mejor por ahora se abstenga de ir y guardar distancia, la distancia razonable de ojalá 1 metro al menos. Y mantener la superficie muy limpia. Esto es importante para los que son dueños de gimnasio, limpiar constantemente la superficie. A propósito de eso, hay protocolos en los lugares de trabajo. Por ejemplo, acá en la radio, nosotros ya se estableció un protocolo donde se limpia con paño de cloro constantemente todos los lugares. En fin, y una serie de medidas más. ¿Eso es válido para lugares de trabajo donde hay 10 personas o eso es una exageración? Porque hay quienes dicen, no le pongáis. No sé, lugares donde trabajan menos cantidad de personas que en esta radio, por ejemplo. Sí, yo creo que desde el punto de vista de impacto público, finalmente, y mirando a futuro, la utilidad de que empecemos a ser una sociedad más limpia, en general, siempre es buena. Eso lo aprendimos mucho con la epidemia de cólera. Donde simplemente hacer mejoría importante, ¿no es cierto?, manejo de alimentos, que dicho sea de paso han empeorado en el último tiempo, especialmente alimentos en las calles, en fin, logró que controláramos la epidemia de cólera a diferencia de nuestros países vecinos, y eso se mantuvo como una manera de nuestra población lo aprendió. Si aprendemos a ser una sociedad más limpia, a lavarnos más las manos, a ser más cuidadosos si estamos enfermos, a limpiar más constantemente la superficie, esto va a tener impacto no solo con este virus, sino que en todas las otras infecciones de la vida diaria. Pero en este caso particular, ¿no es cierto?, con mayor razón, esto de la distancia social, evitar saludar de beso y darse la mano, no es una tontera, está correcto. No es una tontera, cuesta, y obviamente los patrones socioculturales, los sociólogos lo podrán decir después, cuál es el impacto que esto tiene desde el punto de vista emocional en las poblaciones, y eso también es importante, pero por ahora aparece como recomendable limitar los contactos sociales a los cuales estamos tan acostumbrados. Claro. Otra pregunta. Hola Cecilia, buenos días. Hola. Perdón la molestia. ¿Cuándo termina la pandemia? O sea, cuando encuentran una vacuna. Otra gran pregunta, y eso es un poco lo que nos tiene en cierto grado en vilo, porque esta es una
un virus o una pandemia que va recorriendo el mundo, ¿no? Ha partido fundamentalmente en el hemisferio norte, Europa, Estados Unidos, obviamente Asia, y ahora va a venir migrando hacia el hemisferio sur. Y de tal manera que vamos a empezar a ver un aumento de casos hacia el hemisferio sur, especialmente durante nuestro invierno. Las pandemias terminan en la medida que la acumulación de casos, la curva de casos en todo el mundo ya empieza a disminuir a niveles que desaparece o a niveles que son muy, muy bajitos. Y ahí, con el caso H1N1, lo que pasó es que volvió al otro año, pero como ya había mucha población inmune, vuelve a niveles bajos y ya no causa la gran estrago que causa durante el primer año. ¿Cómo se va a comportar el coronavirus? Estamos aprendiendo todavía, no lo sabemos. Una noticia en este momento que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio positivo. Recordemos que el secretario de prensa de su gobierno había dado positivo. Entonces, él seguramente se hizo el test y dio positivo el primer presidente en dar positivo con esta enfermedad. Más consultas. Hola amigos de Cooperativa, soy Marcela de Valdivia. Sabes que tengo dudas porque no han sido suficientemente claros. ¿Qué pasa si yo en mi casa me siento mal, tengo fiebre, todos los síntomas que nos han dicho que tiene el coronavirus? ¿Tengo que ir a un centro de salud, a un hospital, a que me tomen la temperatura? ¿Voy primero a un médico particular? ¿Me van a hacer el examen en el hospital al tiro o tengo que buscar yo en otros lados? ¿Cómo es? ¿El hospital tiene disponible el test, digamos, para poder ver si tengo el coronavirus? Sí. Si es que el médico le tiene que hacer la receta y como para establecer que sí, vaya a hacerse el test, ya sea porque tiene los síntomas y ha estado en contacto con alguien o porque ha llegado de afuera, y también en el sistema privado también están disponibles los test. Sí, y también hay en la página web del Ministerio hay un fono donde uno puede llamar. Sí. Pero lo importante conceptualmente para la auditora es: ¿cuándo tengo que hacerme, vuelvo a insistir, cuándo tengo que hacerme el test? En este minuto yo puedo tener fiebre, ¿no es cierto?, puede tener malestar, pero si no tengo uno de los otros dos factores, que es el haber viajado, ¿no es cierto?, durante los últimos 15 días, o haber estado en contacto con alguien con coronavirus, en este momento el sistema, digamos, nos está sugiriendo, o no le van a hacer el test porque no cumple todos los criterios. Eso es hoy día. Eso puede cambiar en 2 o 3 días si es que ya hay circulación interna, y va a depender también de las capacidades que están montadas en el país para hacer suficientes test. Por ejemplo, en el Colegio San George se confirmó que un alumno tiene ya confirmado el coronavirus, ¿no es cierto? Y de hecho el Ministerio de Educación ha dicho, si un estudiante es confirmado con el virus habiendo asistido al establecimiento, se establece que se suspenden las clases del curso completo por 14 días, del curso. Pero ya han dicho que no están cerrados y que si es necesario que parar las clases porque ya se extiende más, también se van a tomar esas medidas como ya se han tomado en otros países. Eso también hay que tenerlo claro y no hay que causar esta especie de pánico, sino que son medidas que hay que tomar. ¿No es cierto, doctor? Exactamente, y yo no conocía esta última recomendación, me parece muy prudente, muy adecuada, y nuevamente darle una base, ese chico, tranquilidad a la familia, 99,9% de probabilidad que va a tener un cuadro leve a moderado. Estamos cuidando para proteger especialmente a los adultos mayores, vuelvo a insistir, y a las personas que tengan condiciones. Entonces, ¿por qué ese curso solamente y no el colegio? Porque nuevamente la probabilidad que ese niño haya transmitido el virus a alguien que simplemente tuvo un contacto tomando una bebida durante 10 segundos es bajísimo. Pero esto está bien estudiado, que la mayoría de los contactos los brotes que ocurren son intrafamiliares, o sea, requiere bastante contacto interno, la mayoría, no todos. Hay algunos reportes ahora también en China, ya cuando estaba masiva la cosa, por ejemplo en mall. Hay una publicación muy reciente que sale que probablemente en un mall se contagiaron 8 a 10 personas. Pero esa es la etapa que había ya circulación masiva del virus. Y eso probablemente entonces en una semana o meses más, si es que llega a ocurrir, puede ser que si hay 1 o 2 casos se avance al cierre del colegio. Pero por ahora
donde probablemente solamente ese niño al que va a contagiar a otros basta hacer esta en un curso y no necesario. Claro. Hay que ir por etapas, porque ojo que tenemos bastante tiempo por delante. Otra consulta. Buenos días, cooperativa. Una consulta. Chile, que tanto importa productos de China, ¿puede venir en esos productos el virus de alguna manera y trasladarlo acá? Gracias. Bueno, eso desde el primer día se planteó. A ver, doctor. No teníamos muchos datos, aparte de lo que muestran muchos otros estudios con otros virus, que sugiere que en general los virus sobreviven un cierto tiempo en superficies contaminadas que pueden ir, ¿no es cierto?, a otros lados, pero horas. A lo más unos pocos días. Entonces, acaba de salir una publicación norteamericana que está bajo revisión, de tal manera que hay que mirarla con lupa todavía, que sugiere que este virus podría sobrevivir en superficie unas 15 a 18 horas. Excepcionalmente unos días en una superficie así, y en cantidades que sobrevive, pero no necesariamente que sea transmisible. De tal manera que yo creo que el mensaje es bien concreto en este sentido, que productos que vengan desde China, que se han demorado, ¿no es cierto?, ya varios días, por muy fuertemente contaminado que haya estado por alguien allá, que el virus sobreviva acá y sea una fuente de contagio, la probabilidad es bajísima a nula. Bueno, más información siempre ingresen a las páginas, por ejemplo, el Ministerio de Educación, porque actualizó el protocolo por coronavirus. Colegios suspenderán sus clases a partir de los 2 casos de contagio. Como comentábamos hace un momento, entre que hay que ser responsable, tomar las medidas que corresponden y también no pasarse para el otro lado de caer en una especie de pánico, ¿verdad? O de psicosis, como se dice, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que el doctor nos esté dando estas informaciones. Por ejemplo, asistir a lugares donde van muchas personas, como bien decía el doctor. De hecho, Lollapalooza se suspendió. El fútbol chileno, que se va a jugar a puerta cerrada, y hay muchos futbolistas ya en el extranjero que han sido confirmados con coronavirus. La FIFA, que pospuso el arranque de las clasificatorias sudamericanas, que suspenden la fiesta de la vendimia, que la Teletón ha dicho hasta ahora que se confirma, pero seguramente va a seguir ahí viendo el caso. Y el plebiscito, que ya el ministro de Salud ha dicho que se hace todo lo posible porque eso se puede hacer, a no ser ya que pase algo muy heavy. Doctor. Es muy interesante, a propósito del plebiscito, ver lo que pasa en Francia ahora que hay una elección y van a intentar hacer una elección lo más controlada posible, con separación de personas, en fin, tienen diferencia a la nuestra. Va a ser muy interesante ver la experiencia de esa. La preocupación que hay cuando hay estas reuniones masivas es si eso produce lo que se llama una super spread, o sea, una aceleración de la diseminación, que es lo que queremos evitar. A mí me llamó mucho la atención, me gusta mucho el fútbol, pero ver que los ingleses hasta ahora no han evitado que 50 o 60 mil personas estén en el estadio, en cambio sí lo han hecho en Francia y en Italia. No hay ninguna razón por la cual debería ser marcadamente diferente los ingleses, pero esto demuestra entonces que las medidas, no hay todavía un acuerdo global sobre las medidas, pero vamos yendo hacia eso en la medida que vamos adquiriendo más información. Hay cada noticias falsas que aparecen por ahí, doctor. Por ejemplo, esto de que la orina infantil o la cocaína evitan el contagio. Eso es una falsedad total. Sí, eso no merece ni siquiera un comentario. Por favor, nuestra población, yo tengo mucho aprecio por la inteligencia de nuestra población y que realmente sepan separar lo que son tonteras. Ahora, hay a veces información que parece muy cierta, que viene con logos de unidades muy respetuosas, como UNICEF o otros, en donde puede partir, que parece muy razonable, pero después propone algo, tome agua caliente, haga gárgara, tipo de cosas. Hasta ahí ya no. Toda esa medida, todas, y yo lo digo ahora, toda medida casera es falsa y no tiene evidencia. También, por ejemplo, es una mentira, como bien decíamos recién, que va a llegar el virus a través de un despacho o de un paquete que nos llega a través de
Chile Express, no sé, o algo así. Las mascotas, no hay pruebas de que nuestras mascotas puedan transmitir el virus, pero sí recomendación de lavarse las manos después de acariciarlo. ¿Eso no? Bueno, es una medida general. Yo diría que no lo hacemos nunca, pero las mascotas pueden tener muchos otros microorganismos aparte de coronavirus, de tal manera que es bueno lavarse las manos y aprovechar esta instancia que estamos viviendo ahora para que nos lavemos más frecuentemente las manos cuando lo debemos hacer siempre. Pero sí, las mascotas en este momento hay algunos estudios que sugieren, y curiosamente hay un estudio por ahí que le transmitió el virus una persona a una mascota, a un perro, pero que ese perro a su vez sea un factor transmisor, eso no hay ninguna demostración, de tal manera que las mascotas no son en este momento un riesgo de transmisión de coronavirus. Y en este momento recordemos que el mundo está extremando medidas, de hecho España, que también declara una estado de alarma por extensión del coronavirus. O sea, en China van bajando los contagios y, como dice el doctor, esto se está viniendo para este lado y vamos a vivir seguramente un pic como ocurrió allá. Claro, y nosotros estamos en una situación en la tercera línea aquí, y China fue la primera. Los países nórdicos europeos están siendo la segunda línea, todavía en su invierno, y nosotros vamos a ser los países del sur, tercera línea, que vamos hacia el invierno. ¿Y cómo va a cambiar eso en el comportamiento de este virus? Vamos a aprender día a día. Bueno, doctor, muchas gracias. En cualquier momento va a volver el doctor acá con nosotros porque siempre hay dudas, más que curiosidades, dudas y preguntas que uno necesita hacer a los especialistas. Que le vaya muy bien el doctor Miguel O'Ryan, infectólogo. Muchas gracias. Hasta la Cecilia. próxima. Hasta la próxima. Chao. Ya sigue una nueva mañana y a la 1 llega el diario de Cooperativa.